Y bueno, quiero empezar, como siempre, ya saben que me gusta hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era el quinto sello. Vamos a ver si por aquí lo tenemos. Y recordemos los otros pasaditos, que era el primer sello, que era el Evangelio. Y obviamente ese está en acción ahí sobre la tierra. También tenemos lo que era el segundo sello, que es el caballo rojo, que es la persecución. Y bueno, también lo vemos ahí que anda en acción sobre el planeta también. También vemos el tercero, que es el caballo negro, que nos habla de la pobreza para los cristianos. Y también nos decía que los ricos siguen enriqueciéndose, mientras los pobres se vuelven más pobres, los ricos más ricos, ¿no? Eso también nos habla el caballo negro. El caballo que sigue era el caballo amarillo. Recordemos que esa era guerra, hambre, peste, desastres naturales, etc. Y bueno, así pasaron estos 4 caballos sobre la tierra. Y después hablamos de lo que es el quinto sello. El quinto sello nos dice que vio Juan, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Y eso es lo que estuvimos viendo, si no me equivoco, la semana pasada, ¿sale? Ahora vamos a seguir, más que se estoy acomodando aquí, muy bien. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Dice la descripción de los que han sido muertos por causa de la palabra. Eso es algo que, por cierto, me hicieron la observación y yo prometí dar la aclaración en esta semana. Las almas que están bajo el altar, hermano, no solamente representan las almas de aquellos que fueron muertos por causa de la persecución, también representan a cada uno de los cristianos, porque, hermano, de alguna u otra manera, todos los cristianos verdaderos sufrimos por causa del Evangelio. De hecho, la Biblia dice que Dios nos concede no solamente el creer, sino el padecer. Así que bien cabemos nosotros también ahí en esa parte de la visión de las almas bajo el altar. Entonces, habiendo dicho esto, hermano, también puede surgir una pregunta, y no sé si has puesto atención o no, pero si has sido un hermano atento, yo te acabo de decir que estas almas representan a los hermanos que están allá en los cielos, que han muerto, pero también habíamos mencionado que los 24 ancianos también representaban los salvos, y como que pudiera haber aquí un pequeño conflicto. Bueno, ¿cómo los ancianos representan a los salvos? Y ahora tú me vienes y me dices que también estas almas representan a los salvos, ¿sale? Entonces, antes de yo hablar de lo que es el capítulo, bueno, el sexto sello, me es necesario, hermano, poder darte un poquito más de información de lo que es Apocalipsis, ¿sale? Para que podamos entender. Bueno, vamos a empezar diciendo que la estructura de Apocalipsis no es lineal ni cronológica, sino cíclica, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablando de lineal o cronológico, quiere decir que primero se narra lo pasado y vamos avanzando hacia lo futuro. Eso lo vemos mucho en algunos libros como los Evangelios, que son libros narrativos, lo mismo el libro de Hechos. Son libros que van narrando una historia. Entonces, obviamente, primero encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, que fue un libro narrativo, pues primero vamos a encontrar la creación del hombre y después vamos a encontrar al hombre, o primero vamos a encontrar a Abraham y después vamos a encontrar a Isaac, que es su hijo. No vamos a encontrarlo al revés. Entonces, Apocalipsis no se interpreta de esa manera, más bien es un libro cíclico. ¿Qué quiere decir eso de cíclico? Bueno, quiere decir que se narra un ciclo de principio a fin y después comienza otro ciclo. Ahora, una de las características principales del género apocalíptico es regresar a narrar lo mismo varias veces, pero desde ángulos diferentes, hermanos. Aquí tenemos a alguien que estudió un poquito de lo que es, no sé si estudiaste, Eliab, cinematografía. No te tocó estudiar eso, pero sí entiende los ángulos, ¿no? Ahí vemos ahí en la pantalla un camarógrafo con una cámara y, ¿sabes? Te voy a hacer una explicación de lo que es los ángulos, porque a mí me gusta explicar bien las cosas para que a lo mejor Eliab ya lo entendió cuando hablo de los ángulos, pero a lo mejor alguien dice, ¿qué es eso de los ángulos? Explícame, hermano,
¿qué va de los ángulos? Bueno, te voy a enseñar o te voy a explicar qué son los ángulos para que entiendas tú. Te voy a poner dos escenas o dos tomas. La primera toma, tenemos este gato, ¿vale? La segunda toma, tenemos esta persona. Si los ponemos uno al lado del otro, tenemos un ángulo y dos ángulos, pero de una misma escena. No sé si me estás entendiendo. El primer ángulo nos muestra vamos a decir que el dolor, el sufrimiento o la angustia del gato. Y en el otro ángulo vemos el rostro de enojo de la persona que trae el arma. Pudiéramos agregar una tercera escena donde se pueden ver los dos de lejos. Se pudiera agregar una cuarta escena, un cuarto ángulo, un quinto ángulo, un sexto ángulo. Podría haber muchos ángulos de la misma escena, pero la escena es la misma. Bueno, de esa manera trabaja el libro de Apocalipsis. Y no es el único libro que trabaja de esta manera. Encontramos otros libros del género narrativo profético, del género literario profético, como Daniel y Ezequiel. Por ejemplo, en el libro de Daniel, tú vas a encontrar que hay varias profecías respecto a Babilonia y a los imperios, al imperio medo-persa, griego y el imperio romano. Hay una profecía que ustedes la han leído, que es la profecía de la estatua. En esta profecía se ve cómo la cabeza de oro representa a Babilonia, el pecho representa al imperio medo-persa, el vientre y el muslo de bronce al imperio griego, las piernas de hierro al imperio romano y los pies de hierro y barro cocido representa a Roma dividida, ¿sale? Esa es una visión que tuvo el profeta. Pero en el mismo libro hay otra visión, que es la visión de las cuatro bestias. Y nuevamente en esta visión, estas bestias, cada una representa a una de estas naciones, a Roma, Medo-Persia, Babilonia y Grecia. Si las vemos una al lado de la otra, podemos ver un paralelismo entre Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma dividida. Ahora, cada una de estas visiones, hermanos, nos va a dar características o cosas que en el otro ángulo no vimos. Entonces podemos ver cómo estas visiones son paralelas y lo mismo pasa en el Apocalipsis, ¿sale? En el Apocalipsis se narra primero un ciclo, y ahorita te voy a dar un diagrama de los ciclos de principio a fin y nos muestra un ángulo, y después se narra otro y nos muestra otro ángulo y otro ángulo, y así sucesivamente hasta terminar todo lo que es el libro de Apocalipsis. Y esto, como lo vimos, no es exclusivo. Ahora, la mayoría del lenguaje de Apocalipsis no es literal, hermano, es simbólico. De la misma manera que el libro de los Salmos, encontramos el Salmo 98:8, donde los ríos aplauden y los montes cantan. Obviamente entendemos que estas son figuras simbólicas, porque un río no aplaude ni un monte no canta, no tiene manos, pero es un símbolo. Y de esa manera tenemos que entender también cuando se dice en Apocalipsis que Jesús tiene una espada que sale de su boca. Porque no podemos entender literalmente que Jesús tiene una espada que le sale de la boca. O que los 144,000 son solteros con el nombre de Dios en sus frentes, ese es un símbolo. O que los dos testigos sacan fuego de su boca, ese es otro símbolo. O que la langosta, las bestias de 7 cabezas y 10 cuernos, y el río que sale de la boca del dragón. Todas estas son cosas simbólicas que nos dan enseñanza y no son cosas literales. Por último, la mayor parte de su contenido de Apocalipsis no es futuro, sino también pasado y presente, hermanos. O sea, Apocalipsis no es un libro que tenemos que pensar es un libro futurista. Ciertamente tiene cosas del futuro, claro, no lo negamos, pero hay cosas que ya pasaron y hay cosas que están pasando, ya estuvimos viendo de ello. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias, ahora sí. Ya esto es como un preludio para que podamos entender un poquito más Apocalipsis y podamos a lo mejor tener un poquito más de, pues sí, como entendimiento, si se podría ocupar esta palabra. Ahora, Apocalipsis 6, versículo 12 al 17, vamos a ir leyéndolo. Y dice el versículo 12, Apocalipsis 6, te lo he puesto en la pantalla por si se te hace más fácil. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vamos a ir al siguiente versículo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que leímos y vamos a empezar. El sexto sello es la respuesta que Dios da a la súplica de las almas que claman bajo el altar. Si te recuerdas, esas almas que están bajo el altar están clamando justicia. Y en este sello vemos como la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bueno, la respuesta de Dios es el día del juicio. Porque el sexto sello nos va a describir lo que es el día del juicio. Ahora, por eso era importante que te explicara lo de los ciclos de Apocalipsis, porque ¿cómo estamos hablando del día del juicio en el capítulo 6? Si parece ser que en otros capítulos también encontramos el día del juicio. Bueno, recuerda que te dije que Apocalipsis se repite varias veces, porque no es un libro, bueno, Apocalipsis no es lineal, sino que es un libro que se repite varias veces. Y mira, aquí tenemos un diagrama. Alfonso, ¿tú te acuerdas de ese diagrama? Tú me recomendaste este libro. Lo encontramos en el libro del hermano Natán, este diagrama. Y en este diagrama vemos los ciclos. Encontramos cómo comienza toda la dispensación desde la primera venida hasta el estado eterno. El estado eterno ya cuando estamos con el Señor. Y vemos que hay un ciclo del 1 al 3, otro hay del 4 al 7, otro ciclo es del 8 al 11, otro ciclo es del 12 al 14, y por cierto, ni te estoy diciendo los nombres de los ciclos, pero en el ciclo del 12 al 14 es el Cristo contra el dragón y sus aliados. El siguiente ciclo es las 7 copas. El siguiente ciclo es la ramera o la caída de los aliados del dragón. Y en el último ciclo, que es del 20 al 22, sería la victoria por medio de Cristo o la nueva ciudad. Ahora, vamos a enfocarnos solamente en el ciclo o en la sección que estamos hablando ahorita, que es el juicio, que es lo que puse de rojo, ya corre en línea contraria. Ahí vemos donde se habla de esto. Por ejemplo, en el capítulo 6, que es donde estamos, y en el versículo del 2 al 17, estamos hablando del juicio. Pero ¿dónde se vuelve a repetir? Bueno, te voy a poner solamente un versículo porque ahí hay muchos. Mira, lee Apocalipsis 16:20, y Apocalipsis 16:20 dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y el versículo que acabamos de leer, Apocalipsis 6:14, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar. Como tú te puedes dar cuenta, hermanos, estamos hablando del mismo evento, pero con ángulos diferentes. Cada ángulo va a resaltar diferentes características que quiso el escritor inspirado que nosotros aprendiéramos, ¿sale? Entonces, ya vamos entendiendo por qué aquí estamos hablando del juicio, y más adelante vamos a volver a hablar del juicio, y más adelante nuevamente vamos a volver a hablar del juicio. Y no es que estemos siendo personas que estemos equivocándonos, sino que ya vimos el orden. Y es un libro que también, pues yo recomendaría. Es un libro que apoya mucho, te da mucha claridad. Si te gusta leer, ya lo estuve, gracias a Dios, lo estuve igual hojeando, leyendo, y es muy buen material. Sale, seguimos con lo que dice Apocalipsis. Primera parte de lo que leímos son los primeros 3 versículos, y es la naturaleza es conmovida. Y miren cómo lo dice el texto bíblico. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla
fue removida de su lugar. Ahora, todo esto es un cuadro simbólico del terror del día del juicio, y este nos enseña que la ira de Dios sobre el mundo será terrible. La ira que se aproxima sobre el mundo va a ser algo terrible, hermanos. Y tenemos que ver estos versículos con cautela, hermanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son imposibles en este cuadro, si lo queremos ver de manera literal. Por ejemplo, el versículo claramente dice que las estrellas cayeron ¿sobre dónde? Sobre la tierra, ok. Esa es una estrella, hermanos, ese es el sol. Y por acá tenemos la tierra. ¿Será posible, hermanos, que una estrella quepa sobre la tierra? Pues no, porque según la NASA, nuestro sol, que no es tampoco la estrella más grande del universo, podría albergar hasta 109 planetas Tierra sobre su superficie. O sea, en el sol caben 109 planetas de nosotros. Podría ser más fácil que cayeran los planetas sobre el sol, no a viceversa. Pero sí es posible que haya un terremoto, por ejemplo, porque acabamos de leer que hubo un terremoto. Eso sí es posible que haya. También es posible que haya oscuridad, porque la Biblia nos dice en el libro de Éxodo que hubo oscuridad en el libro en la ciudad de Egipto. Así que hay cosas que son posibles en las imágenes, pero son imposibles en la realidad. Y me gustaría darte otro ejemplo de cómo la Biblia y los géneros literarios dan imágenes que son posibles en las imágenes o cosas que son posibles en las imágenes, pero no en la realidad. La amada de Cantar de los Cantares. Ahí la tenemos del lado derecho. No son estrellas las que caen, son como polvo pero no son estrellas literalmente, o sea, no caen estrellas. Así se le conoce a ese fenómeno, pero no están cayendo estrellas. Son como pequeños fragmentos o meteoritos o no sé, chiquitos. Así se le dice, pero no científicamente no es una estrella. Muy bien, aquí tenemos otro cuadro que dice Cantar de los Cantares, hablando de su amada. Dice, tus pechos son como gemelos de gacela. Ahí tenemos abajo, el enlace no se va a ver, pero ahí tenemos abajo los gemelos de gacela. Tu cuello es como la torre de marfil, Tu nariz es como la torre del Líbano, ahí está la nariz como la torre del Líbano. Tu estatura es semejante a la palmera, y tu cabello es como manada de cabras, y en el cabello los que están enfrente se ven la manada de cabras. Ahora, obviamente eso no es lo que quiso decir el autor en el sentido de que su amada no era así. Su amada no era una torre, no tenía cabras en su cabello, pero está hablando en un lenguaje simbólico poético, y ahí sí hay sentido. Entonces tenemos un cuadro donde tenemos símbolos. Ahora, no negamos que va a haber una dislocación completa en los cielos. ¿Por qué? Porque Pedro también lo dice, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y escucha lo que dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados serán fundidos. No negamos, hermanos, que va a haber una destrucción o una purificación sobre la tierra, eso no lo estoy negando, pero saber cómo va a ser el día del juicio no lo sabemos en su totalidad, porque la Biblia mezcla el lenguaje, en ese caso simbólico, con las cosas que sí podían ser literales, vuelvo a repetir, como por ejemplo un gran terremoto. Un gran terremoto sí se pudiera llegar a dar, pero el objetivo principal del pasaje, y no hay que perder cuál es el objetivo principal del pasaje, es dar el énfasis al terror que sentirán los malos en el día del juicio. Está hablando Juan de un día de terror y se está dando un énfasis en el cual va a pasar muchas cosas, no sabemos con exactitud qué cosas, pero van a pasar. ¿Y de qué manera? El Señor sabe cómo va a ser el día del juicio exactamente. Ahora,
La segunda parte del texto es los incrédulos llenos de terror. Ya vimos la primera parte del texto, que es la naturaleza, cómo se conmueve, todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Ahora, en la segunda parte del texto nos empiezan a narrar un grupo de personas y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los pobres, y todo siervo, y todo libre se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Juan ve a todo el mundo impío, hermanos, que está sobrecogido de terror y están huyendo, porque algo mucho mayor que las montañas desmoronándose y que las rocas cayendo está pasando. ¿Y qué es eso mayor? Pues el juicio de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos 6 clases de personas, y en esas 6 clases de personas podemos englobar pues a todos, desde la gente importante, los reyes, hasta los siervos. Cuando llegue el día del juicio, no va a haber acepción de personas. No va a haber que los ricos van a estar ahí bien cómodos, mientras que los gente pobre está sufriendo. No. Dice que aún los reyes y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y los siervos, todos van a temer del día del juicio y van a tratar de ocultarse en cuevas y en formaciones rocosas sobre las montañas. Pero cuando se produzcan estas catástrofes naturales, no van a tener dónde esconderse, hermanos. Ahora, si prestaste atención, el versículo anterior decía que las montañas fueron desplazadas, y en este texto dice que las personas se escondieron en los montes. No es una contradicción, hermanos. ¿Cómo debemos de entender este versículo? Bueno, Juan presenta otro aspecto, para así decirlo, otro modo, muestra otro ángulo dentro de un conjunto de eventos que están pasando simultáneamente. O sea, mientras está pasando lo anterior de las montañas, al mismo tiempo está pasando lo de las personas. Recuerden lo de las películas, es como si estamos narrando de 2 ángulos diferentes. Primero narró Juan cómo la naturaleza está siendo afectada, y al mismo tiempo que está siendo afectada la naturaleza, la gente está huyendo, la gente se está escondiendo en las montañas y andan ahí teniendo temor porque ya llegó el día del Señor. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sale? Y vamos a ver qué decía la gente, porque el versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora estas personas que están huyendo, que son impías, están desesperadas y empiezan a pedir a los objetos inanimados, en este caso a las piedras, a las peñas, que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque ser aplastados por una peña era preferible que enfrentarse con la ira divina. La frase, la ira del Cordero, solamente se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, y cuando dice la ira del Cordero, no está diciendo que solamente se enoja el Cordero, que el Cordero hace referencia a Jesucristo, sino también él viene junto con la ira de Dios, o sea, es la ira del Cordero, la ira de Dios, y claro, el Cordero también, dice el pasaje, también se aira, ¿no? No por ser Cordero, no se aira. Versículo 17, en nuestro último versículo. Porque el gran día de la ira ha llegado, y hace una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, hay 2 respuestas a esta pregunta. ¿Los pecadores se podrán sostener en pie en aquel día? No. Un pecador no se puede sostener de pie en aquel día. Pero sí los creyentes. Los creyentes sí se pueden mantener en pie. La pregunta que tú te tienes que estar haciendo ahorita, vamos a ver si sale. Ok. ¿Y qué pasó con la iglesia? Esa es una buena pregunta. Y esa pregunta me empezó a revolucionar la cabeza y dije, ¿qué pasó con la iglesia, Señor, acá? ¿Dónde está la iglesia? No, pues, no lo encontraba. ¿Qué pasó? Bueno. Por eso tenemos que ir al texto sagrado,
porque en el capítulo 7, que lo va a exponer mi hermano Ricardo, se va a exponer lo que pasó con la iglesia. Así como los enemigos se enfrentan a la ira de Dios y al juicio, los santos cantan alabanza de liberación a Dios y al Cordero, ¿sale? Entonces, el capítulo 7 nos enseña que Dios va a reunir a su pueblo y va a suspender todo juicio hasta que no haya juntado a todo su pueblo. O sea, mientras el mundo está pasando esto, Dios va a tener cuidado de su iglesia. No quiere decir que no vamos a pasar por ninguna tribulación. Y es más, surgiría la pregunta, ¿y la iglesia pasará la tribulación? Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, creo. Ok, la iglesia pasará la tribulación. Y bueno, primeramente estamos haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque la pregunta más importante respecto a si la iglesia pasará la tribulación, o la pregunta más importante no es si la iglesia pasará la tribulación. La pregunta más importante ya la hizo Jesucristo. Él hizo la pregunta más importante, haciendo referencia, por supuesto, a los tiempos finales. ¿Y cuál es la pregunta más importante? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Qué pregunta tan interesante, porque Jesucristo dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que está diciendo esta pregunta? Esta pregunta está diciendo que cuando venga el Hijo del Hombre, va a haber muy pocos creyentes. Y sabes, yo estaba pensando, ¿qué pasó con la iglesia? Y por ahí un hermano que se llama William Hendrickson tenía un comentario muy breve en un libro que se llama Más que Vencedores, y decía el comentario: y los pocos creyentes que queden sobre la tierra, y me llamó la atención que dijo los pocos creyentes. Pero la Biblia se interpreta a sí misma, porque 2 de Tesalonicenses 2:3 nos dice claramente, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga ¿qué? La gran apostasía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que antes de que venga Cristo tiene que venir una gran apostasía. Y va a haber muy poquitos creyentes verdaderos en el mundo cuando lleguen estos juicios. Ahora, si la iglesia va a pasar la tribulación, híjole hermano, pues creo que es una pregunta que solamente nos hacemos en Occidente. Porque si nos vamos a Medio Oriente, pues ellos dirían, hermano, llevamos 2000 años de tribulación. Hay 350 millones de cristianos pasando tribulación, hay gente que sigue muriendo por Cristo, hay gente que sigue siendo asesinada por causa de Cristo. Por supuesto que la iglesia pasa tribulación, hermanos. Eso no es algo que va a pasar, es algo que ha pasado, estamos pasando hoy en día, hay personas que están muriendo por Cristo en este momento y va a seguir pasando y va a aumentar, claro que va a aumentar. Claro que va a aumentar porque la tribulación nos va a llegar hasta acá, hasta nuestro lugar posiblemente, si no morimos antes. Y sabes, hermano, yo temo por la iglesia, temo por el futuro de la iglesia, temo por el presente de la iglesia, porque yo pienso, si Cristo viniera a visitarnos en persona y viera nuestros corazones, ¿cómo nos encontraría, hermanos? O sea, ¿nos encontraría bien? Quiero pensar que sí nos encontraría bien. Pero la apostasía está creciendo, hermanos. Y ayer platicaba con mi hermano Teo, y él me decía, es que muchos predicadores empezaron bien, y hoy en día son predicadores pues ya no sanos, ya son gente pues que se fue tras el dinero, etcétera. Y es cierto, muchas iglesias empezaron bien, muchas denominaciones empezaron bien. Y pasando el tiempo ya no están bien, ahora ya son iglesias que podemos llamar apóstatas. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra a un lado, hermanos. Y mira lo que dice 2 de Timoteo respecto a todos estos tiempos. Porque vendrán tiempos cuando no escucharán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oídos y se volverán a las fábulas. Esos tiempos han existido y siguen existiendo y vienen cada vez más duros. Tiempo donde las personas ya no quieren saber de la Biblia. Ahora van a una iglesia y en esa iglesia el pastor no abre su Biblia, predica fábulas. Les cuenta historias de visiones, de cosas raras. Y sabes, debemos de tener cuidado, hermano, de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en un momento puede ser que nos desviemos como iglesia, que te desvíes como cristiano, te descuidaste, te confiaste, pensaste, estoy bien, y de repente ya no estás bien. De repente ya estás haciendo cosas que ya no están bien. Y no menciono las cosas porque creo que en la mente de cada quien puede surgir una idea de lo que pasa cuando una persona se desvía de la palabra. Por eso la palabra, hermanos, nos manda en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dijo Josué? Que nuestra Biblia nunca se tiene que apartar de nuestra boca, sino que tenemos que guardar y hacer todo lo que en ella está escrito. Esa es la única forma de mantenernos, hermanos, en el camino correcto y de no terminar cayendo como muchas iglesias al final del tiempo van a encontrarse en gran apostasía. En gran apostasía, hermanos. Y dijo Jesucristo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Va a haber muy poca, pero sí va a haber. Y cada vez tú puedes verlo, hermanos. Tú puedes ver las noticias y tú puedes ver en las noticias cómo cada vez más iglesias están apostatando de la fe de Cristo. Y eso se está llegando cada vez a niveles pues más altos. Y aparte crece por otro lado el ateísmo, crecen otras cosas y bueno, ya ni hablar de todo lo que ya saben que ven en las noticias, ya ni hablar de lo que viste en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ya ni hablar de lo que escuchas en los discursos de campaña de los presidentes demócratas o los candidatos demócratas de Estados Unidos, ya ni hablar de nada de eso, porque todo eso es evidencia de que la gente se está volviendo cada vez más apóstata, porque muchas de estas personas dicen que conocen a Dios. Yo me congrego en la iglesia fulana de tal, pero cuando ves su campaña política hablan de cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Y ya voy cerrando, hermano. El juicio de Dios viene. La pregunta que te hago es, ¿te salvará de este juicio? ¿Estás seguro que el nombre de Dios está en tu frente? ¿Tus pensamientos están alineados con la palabra de Dios? Recuerda que Apocalipsis capítulo 7 dice que se escribió el nombre de Dios. Bueno, ¿el nombre de Dios está en tu frente? Porque solamente aquellos que tienen el nombre de Dios en sus frentes, solo aquellos que están sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, se salvarán del día del juicio, solamente aquellos. Y ahora yo pregunto, ayer les adelantaba a los jóvenes, les dije, les voy a adelantar un poquito de lo que va a ser el cierre de la predicación de mañana. Y yo te pregunto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿esto es lo que describe tu vida? ¿Estas cosas describen tu vida? ¿Con estas cosas te identifica la gente? ¿Cómo es Él? Amoroso, paciente, benigno, bondadoso, manso, tiene templanza. ¿Esto es lo que describe tu vida? Porque si esto no describe tu vida, hermano, entonces ahí hay un problema. Y el problema puede ser muy serio, porque el problema puede ser que el Espíritu Santo no esté en ti.
Porque dice que si estas cosas están en nosotros, el Espíritu Santo no nos deja estar ociosos ni sin fruto. Ahora, si no es así, si tú no eres hijo de Dios, entonces no habrá peña ni montaña que te pueda esconder de la ira de Dios y del Cordero en el día del juicio. Aunque te quieras esconder en una montaña, aunque te quieras esconder en una peña, en una cueva, no habrá nada que te pueda esconder del juicio de Dios. Considera tu vida y mira tus pensamientos y tus acciones. ¿Son dignas de Cristo? Porque Cristo en nuestras vidas es lo único que nos puede mantener lejos de la apostasía, hermanos. Y lo voy a repetir. Solamente Cristo en nuestras vidas nos puede mantener lejos de la apostasía. Porque si no estamos centrados en la palabra de Dios, si no estamos viviendo la palabra de Dios, si no tenemos este fruto del Espíritu en nuestras vidas, entonces posiblemente el futuro de esta iglesia va a ser una más de todas esas iglesias que hoy en día son apóstatas. Y eso me da temor. Porque, hermanos, sería algo muy triste que en 50 años, si Cristo no viene, esta iglesia ya no sea iglesia, sino sinagoga de Satanás. Pero ¿cómo se puede evitar? Fácil. Aferrándonos a la palabra, aferrándonos a Cristo, viviendo la palabra, practicando la palabra, hablando la palabra, orando la palabra. Y eso nos puede mantener, hermanos, en Cristo. Pero si dejamos la palabra, hermano, y espero que tú ya no la hayas dejado, hermanos, porque si tú en tu casa ya dejaste la palabra, hermano, arrepiéntete y vuelve a la palabra. Porque cada día, o la mayor, si no puedes todos los días, por lo menos la mayoría de los días, tienes que estar yendo a la palabra. No podemos vivir o ser cristianos sin palabra, hermanos. No puedes llamarte hijo de Dios si tú no lees la palabra de Dios. Tenemos que estar no solamente leyéndola, viviéndola, practicándola, y que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente en nuestras vidas, llenándonos de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Así que, hermano, mi deseo para ti y para mi vida es que nos podamos mantener en la palabra de Dios. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría mantenerte en la palabra? Solamente la palabra, hermano. Solo escritura, decía una de las 5 solas de la Reforma. Sola escritura, hermano. Nada de otra cosa. No te vayas por otros caminos, por otros lados raros. Solo la escritura de Dios. Solo la escritura de Dios. Porque la escritura es lo que nos puede sostener. ¿Sale? Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar con una